Bien, buenos días, jóvenes. Cri, cri, cri. ¿Y dónde está la básica cortesía del saludo? Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buen día. Están todos durmiendo, están chateando, escuchando Buen música. día. No me pescan bien baja. No estoy haciendo nada. Bueno, clase número 6, primero medio A y B, en este caso el glorioso primero B. Ya, mi octavo B del año pasado. ¿Ya? Unidad número 2, ¿no es cierto? Vamos a admitir a Iker Cordero. Y el Iker se dignó. Iker. Ah, no, así había entrado otra vez. Bienvenido, Iker. ¿Ya? Estamos en la unidad 2, la construcción del Estado-Nación de Europa, el que hay Chile y los desafíos de su consolidación. Estamos en la lección 9, la construcción del Estado de Chile, 1818-1830. Los contenidos de hoy, el periodo de organización de la República y la República conservada. Objetivo: explicar las características del periodo de organización de la República y la República conservada. Las habilidades, las de siempre en historia: pensamiento temporal crítico, análisis y síntesis. ¿Ya? Su actividad, por favor, profesorjua.9@gmail.com hasta el 7 de junio, que es domingo, 23:59 minutos. Cualquier duda, muchachos, yo estoy a su disposición. Mi idea, ¿no es cierto?, es que les vaya bien a todos. ¿Mm? Bien. Empezamos con la primera diapositiva, que es una pintura de don Pedro Subercaseaux, del año 1945, que se llama Proclamación y Jura de la Independencia de Chile. ¿Ya? Esta es la que se hizo en Santiago, ya, porque allí está, ¿no es cierto?, el Tribunal del Consulado, que para los que conocen Santiago, ahora esto es, ¿no es cierto?, el Museo Histórico Nacional, al frente de la Plaza de Armas. Recuerden que la independencia de Chile se firma el 12 de febrero de 1818 por don Bernardo Higgins en la ciudad de Talca. ¿Ya? En estricto rigor, esa deberían ser nuestras fiestas patrias, en pleno verano, ahí bailando hueca en la playa y todo el cuento. ¿Ya? Pero por cosas que supongo de haber visto en esa etapa de la historia, se celebra el 18 de septiembre. Recordemos rápidamente, ya en 1810, primera Junta de Gobierno, Patria Vieja, hasta 1814 con el desastre de Rancagua, del desastre de Rancagua hasta 1817 con la batalla de Chacabuco, la Reconquista, y desde la batalla de Chacabuco hasta la renuncia o abdicación del general Bernardo Higgins, 1823, la llamada Patria Nueva. ¿Ya? Antes de comenzar, chicos, por lo menos los que estuvieron conmigo en el octavo el año pasado vimos el concepto de Estado. Sofía, José Retamal, Collao, vimos el concepto de Estado el año pasado. ¿No se acuerdan? No mucho. ¿No? ¿Collao? ¿Vimos o no vimos? No me acuerdo mucho. Ya. Bien, vamos a comenzar por definir un concepto clave, que se llama Constitución. Y lo que se llama Constitución, muchachos, es una ley, ¿ya? Una norma jurídica general, sea escrita o no, de más alto rango en el ordenamiento jurídico de una sociedad. Esta es la cúspide de la pirámide normativa, destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política de un Estado. Esta carta fundamental, Constitución, determina la estructura política del Estado, si este es unitario o es federal, su funcionamiento, los órganos del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y sus atribuciones. ¿Qué tiene que hacer cada uno de ellos? Las relaciones entre los órganos del Estado, personas o instituciones encargadas de ejercer el poder al interior del Estado, y los derechos y garantías de las personas. Eso es una Constitución. En síntesis, muchachos, la Constitución es una ley que organiza a un país, que organiza a un Estado. Es una carta de navegación.
son las coordenadas ya con las cuales los ciudadanos de un Estado establecen qué es lo que quieren para sí y qué es lo que quieren alcanzar. Recordemos, el 12 de febrero de 1818, en Talca, el general Bernardo Higgins dice: Chile desde ahora es independiente ya de los reyes de España. Y en España existía, nosotros sabemos, una monarquía absoluta. Ya, ese concepto lo vimos el año pasado, monarquía absoluta, es decir, todo el poder, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, está en manos de una sola persona. Y todos los habitantes de ese país le deben obediencia al rey, es decir, son súbditos del rey. Todo lo que hay en ese país le pertenece al rey. Por lo tanto, nosotros cambiamos de una forma de gobierno monárquica, regida por un rey, a un tipo de gobierno republicano. ¿Y cómo es la forma de gobierno republicano? ¿Cuáles son sus características? Las siguientes. En una república, el Estado se rige por una ley fundamental que se llama Constitución. Es una ley, por lo tanto, gobernantes y gobernados tienen que obedecerla. Los poderes del Estado se dividen para evitar el abuso de poder y la corrupción. ¿Ya? Cada uno de estos poderes cumple una función distinta. Está el Poder Ejecutivo, ¿ya? Que lo encarga el Presidente de la República, ¿no es cierto? Y es el encargado de administrar y gobernar al Estado. Está el Poder Legislativo, ¿ya? Que es el Congreso Nacional, donde están los diputados y senadores, que es donde se hacen las leyes. ¿Ya? Y está el Poder Judicial, que es el poder que aplica las leyes. ¿Ya? En una república las autoridades son elegidas por votación. En la monarquía el cargo es hereditario, se traspasa de padres a hijos. Los cargos públicos duran un tiempo limitado. En las monarquías el cargo es vitalicio, dura toda la vida. ¿Ya? En la monarquía, el poder ejecutivo, legislativo y judicial está en manos de una sola persona, el rey, y no hay una ley que rija todo, porque la ley la hace el rey, y el rey si quiere la cumple o no la cumple. Todos los demás están obligados a cumplir. Entonces Chile opta por una república como forma de gobierno. Luego de la abdicación de O'Higgins, renuncia muchachos, renuncia. En 1823, hasta la batalla del Ircay en 1830, existió en la naciente República de Chile varios intentos de organización política que obedecían a las diferentes corrientes de pensamientos de los protagonistas de la época. Este periodo ha sido objeto de un intenso debate entre los historiadores, debido fundamentalmente al número de gobiernos que se sucedieron y a las distintas constituciones que se promulgaron. Los historiadores han definido este periodo de distintas maneras. Anarquía, falta de gobierno, periodo de ensayos constitucionales, ensayar, probar qué constitución servía y cuál no, y otros le dieron el nombre de organización de la República. De esta manera se puede decir que en estos años se dieron varios intentos de organización que se intentaban materializar en la construcción de constituciones o ensayos constitucionales. Tenemos que decir una cosa. Hacia comienzos del siglo XIX, 1823, 1830, tenemos que recordar de que Chile llega hasta el norte, hasta el desierto, limita por el norte con el desierto de Atacama. Y la última ciudad poblada es Copiapó. Y por el sur llegamos hasta el río Biobío, porque al sur estaban los mapuches, ¿ya? Y se aceptaba que ese era territorio mapuche. De Arica, entonces, de Copiapó a Concepción, ya, Chile se centraba básicamente en la actividad agrícola y ganadera. El símbolo de prosperidad, de riqueza, era la posesión de la tierra. Y para ese tiempo, recordemos, la colonia, la propiedad de la tierra estaba en manos de pocas familias,
Y estas pocas familias eran dueñas de miles y miles y miles y miles de hectáreas de terrenos agrícolas. Y las personas que trabajaban allí lo hacían en dos condiciones. O eran peones, campesinos libres que ofrecían su trabajo, ya sea para las cosechas, las vendimias, las matanzas, las esquilas, en los rodeos. Y también estaban los inquilinos, quienes, por pago a su trabajo, recibían un pedazo de terreno para que ellos lo administraran a su antojo. Por lo general, ¿no es cierto?, plantaban hortalizas, legumbres, tenían su crianza de chanchitos, de gallinitas, de pavo y todo ese cuento, para que pudieran subsistir. Por lo tanto, las únicas personas que estaban capacitadas para tomar el gobierno de Chile eran los criollos, ¿se acuerdan? Los descendientes de españoles nacidos en América. ¿Por qué? Porque ellos eran dueños de las tierras y del poco comercio que se ejercía durante la colonia en nuestro país. Este grupo de personas, los criollos, eran los únicos que tenían acceso a la educación y poder viajar a Europa, especialmente, de donde trajeron muchas ideas que allí, ¿no es cierto?, estaban de moda. Recuerden que es el tiempo de la Revolución Francesa, está comenzando la Revolución Industrial, está la independencia de los Estados Unidos. Entonces, son los criollos, los terratenientes, los hacendados, los que, ¿no es cierto?, toman en su poder el gobierno de Chile. ¿Cuál es el problema? Que no tenían experiencia política, no tenían experiencias no sabían cómo gobernar un país porque nunca lo habían gobernado. Recuerden, durante la colonia, todas las autoridades llegaban de España. Por eso que estos primeros años de independencia son años de ensayos, de cómo podemos organizarnos, de qué se puede hacer. ¿Ya? Una vez que Bernardo O'Higgins renuncia, los criollos, ya repito, que eran los únicos que tenían la capacidad intelectual, la preparación, la experiencia para gobernar, se dividieron en dos grupos. Por un lado los conservadores y por otro lado los liberales. Los conservadores recibían el despectivo nombre de pelucones, ¿ya? Porque lo que los caracterizaba es que ellos añoraban, le echaban de menos al régimen monárquico, a la monarquía, y ellos usaban pelucas empolvadas. Por eso que le decían pelucones, ¿ya? Hombres ricos, aristócratas, dueños de las tierras, dueños de los pocos negocios que habían en ese tiempo. Muchas veces antiguos realistas, partidarios del rey, ¿ya? Por lo tanto eran partidarios de gobiernos fuertes, centralizados, como lo hacen los reyes, ¿no es cierto? Y le dan mucho, mucho apoyo a la Iglesia Católica, ¿ya? Dentro de los conservadores se destacan dos grupos, los o'higginistas, grupo amigos personales de O'Higgins que exigen que O'Higgins vuelva al país, y los estanqueros. Este grupo era dirigido por un comerciante, don Diego Portales, empresario y político que se dedicó a comerciar una serie de productos como el tabaco, a bajo costo, pues manejaba el monopolio o estanco del tabaco. Monopolio. Exclusividad en la venta de un bien o un servicio. En este caso, el tabaco. Solamente él y su distribuidora podían vender tabaco en el territorio de Chile. En ese tiempo al monopolio se le llamaba estanco. Y por lo tanto, a los seguidores de Portales, que era el dueño del estanco del tabaco, se les llamó estanqueros. Por otro lado, estaban los liberales, ¿ya? También eran ricos, eran hacendados, eran aristócratas, pero eran más jóvenes y estaban inspirados en las ideas de la Revolución Francesa y querían producir cambios en el menor tiempo posible, como la Revolución Francesa. Los pipiolos, se les llamaba pipiolos. ¿Quién les decía pipiolos? Los conservadores, los pelucones. Pipiolos es un término que casi no se
ya no se usa en el castellano actual y significa básicamente joven sin experiencia. Un pipiolo es un mozuelo, ¿ya? Es un jovencito impetuoso que quiere hacer las cosas, pero que no sabe nada de la vida. Entonces, los liberales le decían pelucones a los conservadores y los conservadores le decían pipiolo a los liberales, ya como una forma de humillarse. Dentro de los pipiolos hay un grupo súper definido, los carrerinos, enojados con O'Higgins por los sucesos en Mendoza. ¿Ya? Los carrerinos acusaban a Bernardo O'Higgins del fusilamiento de los hermanos Carrera en la ciudad de Mendoza. ¿Ya? Entonces los carrerinos eran liberales y los o'higginistas eran conservadores. Entonces, tras la renuncia de O'Higgins en 1823, asumió como director supremo el general Ramón Freire Serrano. Este, más preocupado de realizar la campaña de Chiloé, el último territorio en manos españolas, dejó la redacción de una nueva constitución en manos del Congreso, liderados por el abogado Juan Egaña, quien dio forma a la denominada Constitución con un adjetivo moralista de 1823. Aquí está don Ramón Freire, ya general, hacendado, aristócrata. Todas estas personas son hacendadas, son aristócratas, terratenientes, dueñas de fondos, dueñas de hacienda, ¿ya? ¿Por qué Freire estaba obsesionado con Chiloé? Porque era el único territorio, ¿no es cierto?, que no había querido, ¿no es cierto?, renunciar a sus lazos de dependencia con España. Por el tanto, él forma una campaña militar y pelea con el último bastión de resistencia española en Chiloé, y vence, ¿no es cierto?, e integra definitivamente Chiloé al territorio chileno. Mientras tanto, ya, don Juan Egaña, en 1823, redacta una constitución, una ley que organiza al país, al Estado chileno. En ella aparecían entrelazadas las materias que organizaban al Estado con las de carácter estrictamente moral, ¿ya? Moral. Así, por ejemplo, estableció un registro donde se anotarían las acciones grandes y benéficas de los ciudadanos. Visitadores especiales recorrerían las provincias para vigilar el desempeño administrativo y moral de las autoridades. Como la intención de pretender reglamentar y valorar el comportamiento incluso privado de los ciudadanos, hacen imposible ponerla en práctica. ¿Ya? Un principio básico de la vida republicana, democrática, es el respeto a la vida privada de las personas. Y don Juan Egaña, tal vez con muy buena intención, pretendía reglamentar la vida de las personas. Es como que si en ese tiempo, al igual que en el colegio, hubiese un libro con anotaciones positivas y anotaciones negativas. Pero eso corre para cuando uno es menor de edad, no para cuando uno es mayor de edad, porque se supone que uno se hace cargo y es responsable de lo que uno dice y uno hace. Por eso que a esta primera ley que trató de organizar a la República Chilena se le llamó la Constitución moralista, ¿ya? Porque pretendía, ¿no es cierto?, obligar a los ciudadanos a que siempre hicieran cosas buenas. Y ojalá pudiésemos obligar a los seres humanos por ley a que sean buenos. Ustedes son niñitos, pero saben que la naturaleza humana, por definición, no tiende mucho al bien. Nunca pudo ser aplicada íntegramente, completamente. Esta Constitución mantuvo el cargo de director supremo, que fue asumido por el general Ramón Freire. El cargo de director supremo para designar al Poder Ejecutivo está en la Constitución de 1822, que fue la de Bernardo O'Higgins. Una vez que Freire renuncia en 1826, no lo dejan gobernar, acuérdense, los criollos, los hacendados, la aristocracia no tiene mucha experiencia en política. Ante la indeclinable decisión, ya los delegados suspendieron sus labores constituyentes y tras discutir sobre la sucesión gubernamental, resolvieron establecer el cargo de presidente de la República. Ya en 1826 entonces se cambia el nombre de director supremo por el de presidente de la República, eligiendo a don Manuel Blanco Encalada, a este señor, ¿ya?
para ocupar ese puesto. Fue la primera autoridad a la que se le dio el título de presidente de la República, cargo que ejerció entre julio de 1826 y septiembre de ese mismo año. Bajo su gobierno se aprueba una serie de leyes que inician las prácticas del sistema federal, con la creación de las leyes federales en Chile. Don Manuel Blanco Encalada era de nacionalidad argentina. O sea, el primer presidente de Chile fue un argentino. ¿Ya? Él, al igual que Ramón Freire con la Constitución Moralista de 1823, trata de ensayar otra manera de organizar al país, ya que son las leyes o sistemas federales. Para que entendamos, los estados se organizan de dos maneras. O son estados unitarios, es decir, la ley se cumple en todo el país, o son estados federales, en donde cada estado, siendo partícipe de un país, tiene el derecho de hacer sus propias leyes. Esa es la gran diferencia. Bajo el impulso de las ideas federales inspiradas en los estados de ese tipo, por ejemplo Estados Unidos, se dictaron 8 leyes de carácter constitucional que dividían al país en 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé, dotadas cada una de asambleas provinciales y con un intendente designado por las municipalidades respectivas. Este proyecto fracasó por no guardar relación con la realidad nacional. ¿Qué quiere decir esto? El presidente Manuel Blanco Encalada le quería dar autonomía a cada una de estas provincias. Pero resulta que el poder y las personas más poderosas del país se encontraban en Santiago. Así que ellos no permitieron darle tanto poder a las provincias porque ellos querían mandar. Por lo tanto, el sistema de leyes federales de 1826 no resulta. La implementación del federalismo dificultaron la marcha del gobierno, lo que llevó a Blanco Encalada a renunciar. Ese mismo año, dura 2 meses, y al consecuente abandono del sistema federalista. Como sucesor asumió el vicepresidente Agustín Eizaguirre hasta enero de 1827. En este complejo escenario volvió a gobernar por un corto periodo Ramón Freire, quien ante las hostilidades del Congreso debió renunciar. ¿Ya? En su reemplazo asumió el general liberal Francisco Antonio Pinto, quien llamó a elecciones para formar un nuevo Congreso Constituyente en el que los liberales, tras alcanzar la mayoría, promulgaron la Constitución de 1828. Otra constitución más, ¿ya? Constitución Liberal de 1828, redactada por el abogado José Joaquín de Mora. Fue para muchos la más avanzada de su tiempo. Amplió el derecho de sufragio, voto. Equilibró los poderes ejecutivo y legislativo. Estableció un Congreso bicameral, con un Senado y una Cámara de Diputados. Y sostuvo una mayor tolerancia religiosa. Su fracaso radica en que se consideraba muy avanzada para la época y recibe la fuerte oposición del grupo conservador. Pregunta. ¿Se acuerdan de lo que es un Estado? ¿Qué es una democracia? ¿Qué es una república? ¿Qué es una constitución? ¿Qué es una ley? ¿Qué es la ciudadanía? ¿No? No, poco. Ya. Entonces, la próxima clase vamos a hacer un corte en la historia de Chile y vamos a hacer una clase para aprender estos conceptos, porque si no, no vamos a entender nada de esta etapa. ¿Qué es un Estado? ¿Qué es la República? ¿Qué son los órganos del Estado? ¿Qué es el sufragio? ¿Qué es la ciudadanía? Todo este cuento, ¿ya? Así que la próxima clase va a ser exclusivamente para ver conceptos clave que nos van a permitir comprender mejor la historia de nuestro país, ¿ya? Por favor, me hacen acordar, ¿ya? Porque este PowerPoint es re largo, así que lo voy a tener que dejar hasta la mitad.
Entonces, el apogeo del liberalismo llevó a la oposición política conformada por conservadores, o'higginistas y estanqueros a unirse en su contra y comenzar una disputa política que alcanzó su máxima extensión en las elecciones presidenciales de 1829, cuando la oposición se negó a aceptar el resultado, aduciendo que esto era una trampa del gobierno, hecho que se encadenó la guerra civil de 1829 y 1830. ¿Ya? Luego del triunfo pipiolo, liberales, en las elecciones de 1829, los pelucones, conservadores, cuestionan la legitimidad del proceso y, por la razón o la fuerza, ya que no se pusieron de poner de acuerdo a la buena, a la mala. Estalla una guerra civil entre pipiolos y pelucones. Homero Simpson nos dice, ¿qué es una guerra civil? Y Lisa, como ella es muy culta, le contesta. Se denomina guerra civil a cualquier enfrentamiento bélico de guerra, cuyos participantes no son en su mayoría fuerzas militares regulares, soldados profesionales, sino que están formadas u organizadas por personas generalmente de la población civil, gente que no es militar. Su característica más común es que el conflicto armado se desarrolla en el mismo país, enfrentándose entre sí personas de un mismo lugar, de la misma ciudad, del mismo pueblo, de la misma comunidad, defendiendo generalmente dos ideologías o intereses distintos y por lo general opuestos. Entonces, nuestra primera guerra civil fue en 1829, diciembre de 1829 y enero de 1830. Tuvo solamente dos enfrentamientos. Ochagavía, ¿ya? En las viñas de la familia Ochagavía, una viña de vinos, y el Lircay, ¿no es cierto?, una localidad, ¿no es cierto?, ahí cerca de Talca, por ahí, entre Santiago y Rancagua. ¿Ya? Esa fue en 1830. Como les decía, la batalla decisiva fue el Lircay, donde se enfrentaron los pelucones, conservadores, contra los liberales o pipiolos. ¿Quiénes defendieron las fuerzas? Don José Joaquín Prieto, por los conservadores, el general José Joaquín Prieto por los conservadores y el general Ramón Freire por los liberales. Triunfan los conservadores, es decir, el general Prieto derrota al general Bulnes. Es una lucha entre aristócratas, entre gente, entre terratenientes, entre gente que tiene muchas tierras. Por lo tanto, si el patrón del fundo era conservador, todos los guasos de ese fundo peleaban por el bando conservador. Si el patrón del fundo era liberal, todos los guasos peleaban por el bando liberal. Es decir, la masa del pueblo, la gente humilde, los campesinos, no tenían idea por qué diablos estaban peleando. Eran analfabetos. Y ellos solamente le obedecían al patrón. Y hacían lo que le decía el patrón. Si el patrón le decía, ya niños, vamos a ir y vamos a matar a los de allá, las personas iban y mataban a los de allá. ¿Ya? El triunfo de los conservadores. Inicio de la República Conservadora en 1831-1861. El resultado de esta confrontación fue favorable a las fuerzas conservadoras lideradas, mandadas, ¿no es cierto?, por don Diego Portales. Este es don Diego Portales, comerciante, empresario y un político muy sagaz. ¿Ya? Y el general José Joaquín Prieto, asumiendo este último, Joaquín Prieto, ¿no es cierto?, la presidencia de la República en 1831. Bajo su gobierno, secundado por Portales, en los ministerios de Interior y Guerra, se promulgó la Constitución de 1833, que sentó las bases de un régimen autoritario que trajo la anhelada estabilidad al sistema político chileno. Recapitulemos. Ramón Freire, Constitución de 1823, Constitución moralista, de Juan Egaña. Manuel Blanco Encalada, las leyes federales, de José Miguel Infante. El general Pinto, ¿no es cierto?, la Constitución liberal de 1828. El general Prieto, con su ministro Portales, la Constitución de 1823. ¿Por qué tantas constituciones? ¿Por qué tantos gobiernos? ¿Y por qué una guerra en tan poco tiempo? Porque la aristocracia chilena, los dueños de Chile, no sabían gobernar y evidentemente zanjaron sus disputas mediante la
fuerza la guerra civil de 1829-1830. En conclusión, chicos, el periodo de 1823 a 1830 lo vamos a llamar organización de la República. Ni anarquía, ni periodos de ensayos constitucionales. Ya, organización de la República. ¿Qué ensayos constitucionales se realizaron? La Constitución Moralista en 1823 de don Juan Egaña, las leyes federales de 1826 de José Miguel Infante, la Constitución Liberal de 1828 de don José Joaquín Mora. Hubo tensión política entre liberales, pipiolos y conservadores o pelucones, que desata una guerra civil entre 1829, batalla de Ochagavía, 1830, batalla del Elcano. Diciembre y enero. Duró poquito la guerra civil, un par de meses y 2 enfrentamientos nada más. Tuvo su desenlace la batalla del Ircá en 1830, donde triunfaron los conservadores. Estos que añoraban, ¿no es cierto?, la existencia de un rey, de un Estado fuerte, centralizado, que impusiera el orden y todo eso. Y esto marca el inicio de la llamada República Conservadora, 1831-1861. Ya. Y también al llamado Orden Portaliano, porque la Constitución de 1833 fue idea de don Diego Portales, y esa Constitución le dio estabilidad al país. Contexto entonces, muchachos. La República Conservadora es un periodo de la historia de Chile que se extiende entre 1831 y 1861, caracterizado por la hegemonía, superioridad del Partido Conservador, o sea, los pelucones, los que usaban peluca, después de derrotar a los pipiolos o liberales en la batalla del Ircán, y promulgaron la Constitución de 1833. Promulgar. ¿Qué es promulgar, no es cierto? Es hacer efectiva, ¿no es cierto?, es hacer efectiva esta ley que se llama Constitución. La Constitución del año 1833 consagró un periodo de relativa estabilidad y de crecimiento económico, sentó las bases del desarrollo cultural y económico posterior y sentó las bases institucionales en que se desarrolló los posteriores regímenes liberal y democrático. El nuevo gobierno conservador se estableció a partir de la Constitución de 1833, diseñada por el ministro de Justicia Diego Portales, y padre intelectual del régimen, que estableció un sistema presidencial fuerte, dirigido por el presidente de la República. Ya. ¿Qué decía Portales? El pueblo es una manga de guasos analfabetos, guasos brutos, que saben de votos, que saben de elecciones, y es una masa ignorante. Por lo tanto, las autoridades, los gobernantes, van a tener que gobernar en nombre de ellos. Portales creía que los campesinos eran casi como niños chicos, ¿ya?, que había que mandar, ¿ya?, y que había que premiarlos si se portaban bien y castigarlos si se portaban mal. Él acuñó el famoso concepto de el peso de la noche. En Chile gobernaba el peso de la noche, metáfora. Noche, oscuridad, falta de luz. La del sol, no. La luz de la inteligencia, la luz del entendimiento, la luz de la ilustración, del conocimiento, de la educación. ¿Ya? Y como en Chile había mucha gente analfabeta, guasos brutos, ya, había que gobernar a nombre de ellos y por lo tanto el gobierno tenía que ser fuerte. Cronología del periodo conservador: hay 3 presidentes, ya, don José Joaquín Prieto, 1831-1841, don Manuel Bulnes Prieto, sobrino de él, ya, 1841-1851, don Manuel Montt Rodríguez, 1851-1861. ¿Por qué duraban 10 años? No es que duraran 10 años. La Constitución de 1833 establecía que el presidente de la República duraba 5 años en su cargo, pero que podía ser reelegido inmediatamente. Por lo tanto, estos 3 presidentes fueron elegidos inmediatamente, o en honor a la verdad, con chanchullo, se hicieron reelegir de nuevo. ¿Ya? Y por eso que ellos gobiernan 10 años, por eso que el periodo conservador, chicos, también se le llama el periodo de los gobiernos decenales, porque los presidentes gobernaron 10 años. Prieto, del 31 al 41, Bulnes, del 41 al 51,
Montt del 51 al 61. Hitos importantes, acontecimientos importantes en estos 30 años, la batalla de Ircay, la guerra contra la Confederación Pro-Boliviana, 1835-1829, acá está el general Andrés de Santa Cruz, este boliviano que nos declaró la guerra nomás, ¿no es cierto? Está la revolución tecnológica, la revolución del 51, 1850, revolución de 1859, la cuestión del sacristán de 1856. Cada una de estas las vamos a ir viendo en profundidad. Aquí está el general Joaquín Prieto, 1831-1841, su sobrino, Manuel Bulnes Prieto, 1841, y el abogado Manuel Montt, de 1851 a 1861. Dos militares y un abogado gobernaron Chile durante ese tiempo. Me queda la mitad del power, así que vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Sabiendo que vamos a cortar acá, y en la próxima clase vamos a repasar o ver concepto de Estado, república, democracia, ciudadanía, constitución, derecho y ley, ¿ya? Y en eso nos vamos a entretener la próxima semana. Bebés, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Todo clarito? La próxima clase con Juan. ¿Hijo? No, nada, profe, no, nada. No, pues la próxima clase aquí, si Dios quiere, todo va bien, el próximo viernes nos encontramos, pero no vamos a ver historia de Chile. Vamos a ver esos conceptos para poder entender mejor esta parte, y bueno, y en realidad para comprender mejor la historia de Chile. ¿No va a subir el video? Como ahora tenemos, no me rayen la diapositiva. Es una falta de respeto. Yo a ustedes los quiero mucho, así que, por favor. Chicos, a ver, esto tengo que subirlo al plan por obligación. Se demora 3 días. Pero yo ahora, una vez que la consiga grabar, se la subo al grupo de historia del primero B. ¿Les parece? Ahora vamos a tener una comunicación más fluida por el WhatsApp. Entonces, en vez de que 10 me manden un correo con la misma pregunta y yo responder 10 correos lo mismo, alguien me pregunta del WhatsApp y esa respuesta les sirve a todos los que tengan la misma duda. Así que el correo lo vamos a dejar para cuestiones privadas y básicamente para que yo reciba los trabajos. Recuerden, el trabajo, 24 preguntas, pero son preguntas sesudas, son preguntas complicaditas, por lo tanto les recomiendo que la hagan en grupo, que pregunten, que investiguen, que revisen su libro. Están todas las instrucciones claritas en esa guía, ¿ya? Bien, muchachos, entonces voy a detener la grabación.